es para ti, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Tome su sillita con reverencia. Le bienvenimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase cómodo en esta mañana. Qué bueno es adorarle, qué bueno es exaltar su nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabe a Dios por fe, por la necesidad que usted tiene en el presente, sabiendo que la provisión viene en camino. Amén. La fe hace que nosotros le alabemos, aunque no tengamos en este momento la sustancia de lo que estamos necesitando. Por eso es que nosotros somos de fe. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque no tenemos en el momento lo que estamos pidiendo, podemos venir a alabarle y a decirle: Señor, gracias. A ver, levante su mano derecha y piense en la necesidad actual que usted tiene. Quizás es una necesidad espiritual, quizás es financiera, quizás es emocional, familiar, matrimonial. En cualquier área donde usted tenga una carencia en este momento, la fe hace que usted le alabe, aunque no tenga en este instante lo que necesita. Pero otra cosa que hace la fe es que te dice y te da esperanza de que lo que no tienes actualmente viene en camino y lo vas a tener. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? Amén. Aleluya. Eso quiere decir que se necesita viene en camino. Amén. Gloria a Dios. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a terminar este ciclo de enseñanzas que iniciamos hace algunos domingos atrás, titulado Estableciendo el Orden Financiero, y hoy quiero terminar explicando la ley de la inversión. Vamos a tomar como referencia escritural Mateo capítulo 25, leemos desde el versículo 14 en adelante y vamos desarrollando algunas ideas del discurso que dio nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza maravillosa. Mateo 24 comienza con las señales del fin, habla de la gran tribulación, de la venida del Hijo del Hombre. Jesús incluye la parábola de la higuera, que habla del renacimiento de la nación de Israel concerniente a los eventos escatológicos, es decir, a los eventos futuros que han de acontecer antes de la venida del Mesías. Luego sigue con una parábola de los siervos fieles e infieles, sigue hablando e introduce la parábola de las 10 vírgenes, que habla de la preparación para recibir al Mesías, de estar preparados. Y en su mismo discurso incluye esta parábola que se llama la parábola de los talentos, la cual hoy vamos a usar como referencia en esta enseñanza. Todo este discurso, comenzando desde Mateo 24, Jesús introduce un carácter de urgencia, es decir, le dice a su audiencia que es importante
estar preparado y usar correctamente los recursos que Dios te da antes de su venida. Entonces, es importante que entendamos que aunque se divide en capítulos y versículos toda la enseñanza de Jesús, habla en un contexto sistemático, en una sola idea, y el Señor está reflejando la urgencia de estar preparados y de usar correctamente nuestros recursos antes de su venida. Versículo 14, aquellos que tienen Biblia, por favor, vaya conmigo a Mateo 25 y todos leemos y vamos confirmando lo que hoy quiero transmitir. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí tenemos inmediatamente lo que es el concepto de inversión, y quiero leerlo antes de seguir en la parábola. Y se dice que la inversión es la asignación de recursos para la compra o creación de activos o de capital. Es decir, el acto de no consumir esos recursos en el presente para satisfacer las necesidades actuales, sino que estos recursos son destinados a satisfacer necesidades en el futuro. Note que Jesús comienza hablando y diciendo que este hombre llamó a sus siervos, les entrega bienes y se fue lejos. Ahora, dice que a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Hay traducciones que dicen conforme a su habilidad. Y luego se fue lejos. El Señor acá comienza a dar detalles que son muy importantes, haciendo una metáfora entre Dios Padre y nosotros sus hijos, en este caso sus siervos. Ahora, si nosotros queremos entender lo que es un talento, recuerde que el talento representa una medida que se usaba en la antigua Babilonia, pero que también fue adoptada por el Imperio Romano, y que en los tiempos de Jesús era común esta moneda o esta medida. El talento eran aproximadamente unos 6.000 denarios. Y recuerde que un denario ganaba un obrero de ese tiempo. Ganaba un denario diario. Un obrero o un soldado. Ese era el sueldo de un soldado o de un obrero. Un denario diario. Ahora, si un talento son 6.000 denarios, se dice que representa unos 16 años de trabajo. Un talento. A veces nosotros leemos y decimos, el Señor solamente le dio a una persona. Bueno, ese talento actualmente representa aproximadamente $1 millón. Un solo talento. A unos le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. En oro son aproximadamente unos 42 kilos de oro por talento. Es decir, lo que Jesús está haciendo aquí es usar un término exagerativo para resaltar ideas que son muy, pero muy importantes. Debemos saber de que a cada uno de nosotros el Señor dio talento. Esa palabra surge a talento. Cuando alguien canta muy bonito, que dice, esta persona tiene talento para cantar. De allí surge esa palabra. Esta persona canta muy bien, tiene talento para dibujar, tiene talento para predicar, tiene talento para hablar. ¿Ve?
A cada uno de nosotros el Señor nos dio algo para inversión, para invertir. Y dice la Biblia que el que tenía 5 talentos, él invirtió y lo duplicó. El que tenía 2 talentos, ¿qué hizo? Lo invirtió y lo duplicó. Pero el que tenía 1, ya vamos a seguir leyendo la historia, dice el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo el que había recibido 1? No lo invirtió, lo escondió. Y allá hay un detalle muy importante. Nuestro Señor Jesucristo estaba educado en todos los asuntos de la vida, incluyendo la inversión. Aunque el Señor usa esta parábola no para enseñar directamente de finanzas, sino de la mayordomía de la vida, el Señor tenía conocimientos generales de los asuntos importantes de la vida. No en vano la Biblia dice que Él crecía en estatura, en gracia, pero también en sabiduría. Cuando usted estudia todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y todas las enseñanzas, se da cuenta lo sabio que era Él. Y esto que vamos a empezar a desarrollar, usted quizá dice, bueno, ¿qué tiene que ver con finanzas? Esto tiene que ver con el principio o la esencia de la parábola para nosotros aprender a hacer inversiones sabias, pero también para tener un concepto de mayordomía integral. ¿Ok? Es decir, el Señor quiere que usted tenga una mentalidad de mayordomo para administrar correctamente los recursos que Él les da en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Usted es un siervo de Dios y como siervo Él le ha delegado responsabilidades, es decir, talentos. ¿Para qué? Para que esos talentos sean invertidos. ¿Cuándo? Antes de su venida. Antes de su venida, usted tiene que asegurarse que está haciendo inversiones correctas, no solamente en el ámbito monetario, sino que usted está invirtiendo bien la asignación y el propósito que Dios le dio en sus manos. Usted quizá piensa, pastor, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuál es mi don? Bueno, eso lo tiene que descubrir usted en comunión con Dios. A veces queremos que alguien venga con una profecía y nos diga, Dios te llamó a esto, y eso está bien, y Dios usa sus dones para confirmarnos muchas cosas. Pero el propósito de Dios o el talento que Dios te dio se descubre teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y usted le pregunta, Señor, ¿cuál es mi tarea antes de tu venida? Señor, ¿qué tengo que hacer en esta tierra para no esconder el talento, sino invertirlo sabiamente, ponerlo a producir? Algunos acá tienen dones maravillosos. Ahora es un error circunscribir los talentos que Dios nos da a oficios que solo tengan que ver con la iglesia y sus funciones. La verdad es que todo talento, aunque se desempeñe en la esfera secular, debe tener como objetivo beneficiar el reino de Dios, que es lo que proyecta esta parábola. Tengo que hacerme algunas preguntas. ¿Estoy dando testimonio con mi talento? ¿Estoy reflejando a Cristo con mi talento? ¿Estoy usando mi talento para el reino
o solo para mi propio beneficio? Tenemos que hacernos esas preguntas. Digo esto porque a veces cuando alguien no hace algo que se considera espiritual o se considera una función eclesiástica, creemos que nosotros no tenemos un talento para aportar para el reino de Dios. Pero muchos, a través de quienes Dios hizo proezas, fueron hombres con oficios que no tenían que ver, en este caso, trasladándonos al tiempo bíblico, no tenían que ver con los oficios del tabernáculo o no eran parte de la tribu de Leví. Las 11 tribus restantes tenían trabajos, si podemos usar la palabra secular. Y esas 11 tribus sostenían a la casa de Dios. Pero cuando usted estudia a los hombres que Dios usó para hacer grandes milagros, grandes proezas, eran personas que no tenían funciones dentro del templo, dentro del tabernáculo, como por ejemplo Abraham, que más tarde se llamó Abraham. ¿Quién era Abraham? Un ganadero, un hombre con mucho dinero, que Dios llama para que de sus lomos saliera un pueblo numeroso que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Pero ¿quién era Abraham? Un ganadero. Un ganadero que vivía bajo una cultura pagana. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un político, un primer ministro en su tiempo. Y Dios usa a Nehemías para reconstruir los muros y levantar las puertas quemadas que habían sido destruidas por el imperio babilónico, por Nabucodonosor. ¿Quién era Nehemías? El copero del rey. Ahora, el copero no era solamente el que probaba el vino, sino que era un hombre de confianza, era un consejero. En este tiempo se considera como un primer ministro. Lo sacó del ámbito político, le mostró una visión de ir a su pueblo y restaurarlo, comenzando con las puertas y los muros. Más tarde se convirtió en gobernador de Judá. ¿Quién era José? José llegó a ser un ministro de economía en el imperio más potente de su tiempo, el imperio egipcio. La nación más poderosa y más rica en el tiempo de José fue Egipto. Y José era un hombre que donde llegaba Dios lo prosperaba, lo bendecía, pero llegó a ser a sus 30 años un ministro de economía, si queremos darle un título moderno. José, un ministro de economía, salió de la cárcel y se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Ahora, estos hombres que he mencionado, ningunos tenían que ver con un oficio espiritual, sino que Dios los sacó de un lugar sencillamente como cualquier persona que tenga un trabajo normal. ¿Quién era Daniel? Daniel fue un hombre sabio que se convirtió en consejero y administrador. Sabio, 10 veces mejor que los demás. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. David en realidad era un pastor de ovejas y después Dios lo convirtió en un pastor de la nación de Israel. Si queremos darle un título, David se convirtió en uno de los monarcas más importantes de la historia de Israel, en el rey de Israel, en el segundo rey de Israel. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque a veces usted se ve como el comerciante, como el empresario, como el soldador. A veces usted se ve como el constructor. A veces se ve como el vendedor de alimentos, de comida, como el trabajador de la empresa. Y separa el talento que Dios le dio en su área con las cosas de Dios. Y usted se menosprecia y dice, no, yo no tengo talento porque no canto, porque no predico o porque no sé trazar la palabra
palabra de Dios. Si no es así, en la plataforma que Dios te colocó, Él te colocó y te ungió para que usted siembre su talento y sea de beneficio para el reino de Dios. Amén. Amén. Usted llegará a personas que yo nunca podría llegar. Usted en su lugar de asignación, usted puede ser un abogado y Dios le ungió para ser un abogado que use bien su profesión y beneficiar al reino de Dios e impactar en el lugar donde usted está. Usted puede ser un médico, un doctor, que desde su lugar de trabajo va a sembrar para que muchos sean sanados, salvos y bendecidos en la plataforma donde Dios te colocó. Usted quizá es un comerciante, quizá usted tiene su propio negocio, o es un empleado, o es un ganadero como lo fue Abraham. Pero en su lugar usted puede proyectar el reino de Dios. Que cuando la gente vaya a su negocio, ellos entren y digan: aquí hay algo diferente, aquí hay prosperidad, aquí hay paz, aquí hay shalom. Y usted va a decir: sí, pero es porque Dios es mi Dios, el Dios de Israel es mi Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es su talento? Aparte de ese talento que Dios te dio para invertir, usted tiene dones para usarlos en el cuerpo de Cristo. Amén. Usted por lo menos tiene un don de parte de Dios para usarlo, para invertirlo correctamente. Hay dones espirituales y hay dones ministeriales. La Biblia habla del don de servir, habla del don de dar, habla del don de repartir, habla del don de profecía, habla del don de palabra de ciencia, de sabiduría, habla del don de hacer milagros, habla del don de fe, habla de muchos dones que a veces nosotros no sabemos que tenemos porque no le hemos preguntado al Señor, o porque nos hemos separado y hemos dicho: yo no pertenezco al servicio de mi iglesia, entonces yo no tengo ningún talento. Salga de aquí claro de que Dios le dio un talento según su capacidad. No sé si le daría 5, no sé si le daría 2 o 1, pero el que tenía 1 no es porque era inferior a los demás, era porque no tenía la capacidad o la habilidad que los demás tenían. Y aquí Jesús habla de la desigualdad que como humanos nosotros tenemos. Todos tenemos derechos, pero no necesariamente tenemos el derecho de vivir igual, porque hay personas que se han preparado, que han hecho lo posible para prosperar en esta vida, y lamentablemente hay otros que no han hecho nada, han enterrado su talento, y esos que lo han enterrado no pueden pretender que por derecho yo tengo que vivir como el que sí se preparó, el que sí perseveró, el que sí estudió, o el que sí ha hecho las cosas para estar donde está. Amén. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Y aquí Jesús lo dice claramente, según la capacidad. Ahora, no es que el que tiene menos capacidad es inferior. Dios nos ama a todos por igual. Acuérdense que no todo el mundo tiene la capacidad de ser millonario. ¿Cuántos han querido alguna vez ser millonarios aquí? Alguien me dijo una vez: querer ser millonario significa tener responsabilidades millonarias. A veces significa tener deudas millonarias y compromisos millonarios. ¿Ven? Es más o menos como el que quiere ser pastor, porque a veces piensan que ser pastor es sencillamente dar un mensaje una hora en la iglesia y eso es ser pastor. No. Incluye otros compromisos que no se ven a la vista. Entonces, mientras más
talento requiere más responsabilidad, más capacidad, pero todos, indudablemente, tenemos talentos y tenemos que invertirlos sabiamente. Mi recomendación es que cuando usted descubra cuál es su talento, debe hacer lo siguiente. Número uno, después de saber de que yo tengo este propósito y esta asignación en la vida, yo tengo que pulir mi talento. Lo primero que tengo que hacer es pulir mi talento. A veces hay personas que el Señor le da una palabra y le dice, te voy a usar para predicar mi palabra, y al otro día salen y se compran 100 sillas. Ya va, Dios lo que te está mostrando cuál es tu talento. Ahora viene una parte importante que es pulir tu talento. ¿Cómo lo voy a pulir? En el proceso de Dios. Dios te va a poner gente al lado que te va a ayudar a pulir ese talento. Vas a aprender de maestros y vas a aprender de mentores que te van a hacer pulir tu talento. Esa es la parte más importante después que yo descubro mi talento. Mi hijo me pregunta siempre, ¿qué voy a estudiar? Tienes que estudiar algo afín que sabes que tiene semejanza o compagina con el talento que Dios te dio. Porque los hombres más felices son aquellos que hacen la asignación que Dios les encomendó. Porque no se convierte en trabajo, se convierte en inversión de talento. Pule tu talento. Número 2, administra bien tu talento. No le des tu talento a las tinieblas. No le des tu talento al mundo. Úsalo correctamente. Si eres un comerciante, un hombre de negocios, no uses tu talento mal por la avaricia y encareciendo los precios o engañando a las personas. Usa tu talento para bendecir a los demás. Yo les voy a dar una clave a los empresarios de esta iglesia o los que me escuchan por la radio. Cuando mires tu talento, no pienses, y estoy hablando en un contexto, por favor entienda lo que estoy diciendo, que su primer objetivo no sea obtener dinero, sino que su primer objetivo sea servir con su talento. Amén. Cuando usted sirve con su talento, el dinero le va a perseguir a donde usted vaya. Amén. Pero cuando usted se enfoca en dinero, quiero hacer dinero, ¿cómo hago dinero? ¿Qué puedo hacer para hacer dinero? Es como alguien que quiere iniciar la visión de la iglesia para que le den ofrendas, es algo así. No, el talento que Dios me dio, debo administrarlo bien. ¿Cómo? Sirviendo con mi talento. Y número 3, debo aprender a invertir mi talento. Eso quiere decir que yo tengo que tener conexiones divinas, conexiones con gente que me catapulte en lo que Dios me ha dado. Hay personas que tienen tremendos talentos, pero sus asociaciones nunca los han dejado despegar. Se asocian con la gente equivocada, se asocian con la gente que habla mal, se asocian con inconversos. Y yo no estoy menospreciando a nadie, pero dice la Biblia que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Busca la correcta asociación para invertir correctamente tu talento. Busca la junta que te corresponde, la junta que te ayuda, la asociación. Los jóvenes que me están escuchando, usted debe asociarse con águilas, no con cuervos, con águilas. Las águilas vuelan a 10.000 pies de altura, hacen su nido. Los cuervos comen carroña. Y yo he conocido jóvenes muy talentosos que hoy su talento está enterrado a 5 metros de la tierra porque no hicieron caso y se asociaron con la gente equivocada. Pero su futuro era brillante. Podían ser tremendos ingenieros, tremendos profesores, tremendos doctores,
tremendos predicadores, pero entraron en la delincuencia, se los llevó la droga, se los llevó la desobediencia, la rebeldía, estar fiesteando de noche por allí cuando tu mamá y tu papá te decían no salgas, la desobediencia, la rebeldía se los llevó verdes de este mundo. Invierte bien tu talento asociándote con gente correcta. ¿Ves? Yo como pastor, yo tengo un círculo de personas con quien me asocio que sé que son los que me catapultan en la asignación, en el talento que Dios me dio. Hay políticos que tienen un poderoso tesoro en sus vidas para hacer política, para gobernar. Pero entonces su círculo, su asociación, son personas que no son afín a su talento y son personas que dan consejos malos, consejos avariciosos, consejos pecaminosos. Y esa persona, aunque tiene tremendo talento, no lo invierte correctamente. Invierta correctamente su talento. Esta parábola habla de la importancia de la mayordomía con lo que Dios te da. También habla de la importancia del uso correcto de los recursos que Dios pone a tu disposición. El uso correcto. El talento que Dios te dio, tú lo tienes que usar correctamente. Número 3, todos tenemos un propósito y una asignación en esta vida y debemos usarlo e invertirlo para que produzca resultados. Número 4, el que invierte y usa correctamente su talento siempre tendrá más que el que es negligente, que decide no hacer nada con lo que Dios le da. El que invierte y usa correctamente su talento siempre tendrá más que el negligente que decide no hacer nada con lo que Dios le da. Diga conmigo, Dios me dio algo. Sepa de que usted no es un accidente de la naturaleza o de sus padres. Si usted nació, si usted está respirando, usted tiene asignación. Amén. Ahora yo tengo que usarlo correctamente. Úsalo correctamente. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. ¿Sabe por qué? Porque el jefe que se fue lejos va a regresar. Diga conmigo, el jefe que se fue lejos y me dio talento va a regresar a preguntarme qué hice con mi talento. Entonces hay gente que ve su talento como algo con lo cual no tengo que darle cuenta a Dios. Recuerde que usted no es dueño del talento, usted es el mayordomo del talento. El dueño es, en este caso, Dios nuestro Padre, que nos dio la vida para administrarla bien. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló. ¿Qué arregló? Cuentas con ellos. ¿Con quiénes? Con los siervos. ¿Quiénes representan los siervos? Nosotros, sus hijos. Hebreos 9:27, por ejemplo, dice acá: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Vamos a morir una sola vez? ¿No vamos a reencarnar en otra cosa? Dice la Biblia, de modo que el hombre morirá una sola vez y después viene el juicio. Una sola vez. Esta es la oportunidad de nuestra vida. La Biblia habla de la certidumbre de los juicios que Dios hará al hombre. Ahora, si usted está en Cristo, lo que dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, aquellos que buscaron de Cristo y le esperan, Él no va a venir a enjuiciarte para condenación. Vaya conmigo a otra escritura. Segunda carta de Corintios 5:10. Segunda carta de Corintios 5:10 dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una traducción que dice, sea de buena calidad o de mala calidad. Esta palabra griega, tribunal, es la palabra bimá de Cristo, que habla de un juicio donde Cristo será el juez, pero será un juicio para entrega de galardones. Según las obras que usted haya hecho en la tierra, sean buenas o malas, es decir, de buena calidad o de mala calidad. ¿Por qué pueden ser de mala calidad? Porque no todo el mundo invirtió correctamente el talento que Dios le dio. Pero este juicio no va a ser para condenación, sino para entrega de galardones. ¿Cuántos quieren que el Señor les diga, entra, siervo fiel y bueno, al gozo de tu Señor? Amén. Invierta bien lo que Dios le ha dado. Apocalipsis 20:11, aquí se habla de un juicio que se conoce como el juicio del gran trono blanco, y dice la Escritura: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, aquellos que ya no estaban en la tierra, grandes y pequeños. No está hablando de estatura, está hablando de autoridad. Personas que fueron famosas, de renombre en la tierra, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según qué, sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo, pastor, puedo inscribir mi nombre en el libro de la vida? Aceptando hoy a Cristo como tu Salvador. Amén. ¿Viniste hoy sin Cristo? Hoy tienes que decir: Señor Jesús, yo quiero que ese nombre aparezca allí. Porque los libros se van a abrir. La gente vive la vida, como dicen algunas canciones, vive la vida loca. ¿La he escuchado? Y la gente canta: voy a vivir, voy a gozar de mí. Ah, pastor, pero usted se la sabe, sí, porque la he escuchado por ahí. Pero la realidad es que nosotros tenemos que gozar la vida, pero en Dios. Porque la vida en Dios se puede disfrutar, se puede gozar. Pero Dios nos demanda a tener un concepto de mayordomía, de sabiduría, para vivir correctamente la vida. No es vivirla desordenada, es vivirla con sabiduría, que es lo que dice Salomón en Eclesiastés 11:9 y 10. Eclesiastés está después del libro de los Proverbios. El capítulo 11, versículos 9 y 10, le habla a los jóvenes y le dice: alégrate, joven, en tu juventud, y
y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, vive la vida desordenada, pero tienes que saber que Dios te va a juzgar. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que Dios está lleno contigo, no. Si tú estás en Cristo, dice que Él clavó tu causa en la cruz. Eres perdonado de todo pecado. Sin embargo, la salvación que es por gracia debe ser administrada y vivida y practicada en la tierra e invertida sabiamente para beneficio del reino de Dios. Nunca vivir una vida desordenada. Es verdad, vamos a fallar como humanos que somos. Tenemos que correr hacia Dios, dependemos de Dios, dependemos todos los días de su perdón, de su amor. Él nos ama incondicionalmente a pesar de lo que hiciste en el pasado o a pesar de lo que puedas hacer hoy. Este no es el tema. El tema es que nosotros cada día aprendamos a vivir bajo la dirección del Espíritu de manera responsable y con una mentalidad de mayordomía. Yo tengo que ser un buen mayordomo de mi casa, de mi familia. Yo tengo que ser un buen mayordomo de mi esposa, de mis hijos. ¿Sabía usted que lo primero que Dios le va a preguntar o por lo que Dios le va a preguntar es por su familia? La gente se enfoca muchas veces en ministerio. Ministerio no es lo primero. Primero es la familia. Y por eso es que Pablo dice que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar a la familia de Dios? Entonces hay personas que tienen la casa vuelta a un desastre y se están concentrando en el ministerio. No, arregla tu situación en tu casa y luego puedes entonces hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. ¿Por qué? Porque la tarjeta de presentación del ministerio es la familia. Tu tarjeta de presentación es la familia, la integridad. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces arregle su vida. Arregle su vida. Sea un buen mayordomo de su esposa, de sus hijos. Sea un buen mayordomo de sus finanzas. No malgaste los recursos que Dios le da. Vea, hay personas que hay tiempo de gastar, hay tiempo de ahorrar, hay tiempo de invertir. Claro que sí. Pero usted no puede vivir una vida financiera desordenada. Sea un buen mayordomo de sus emociones, de su mente. ¿Cómo está administrando su mente? ¿Qué ve todo el tiempo en la televisión? ¿Qué permite ver a sus hijos en la tablet, en el celular? Sea un buen administrador de su espíritu. Venga a congregarse. No deje la congregación. Adore a Dios, estudie la palabra. Sea un buen administrador de su cuerpo. No coma chatarra y después, Señor, ¿por qué estoy así? Bueno, le estás metiendo aceite quemado al cuerpo. Échele aceite quemado al motor por un mes para que vea. Se funde el motor. Entonces nosotros los hijos de Dios queremos comer chatarra y con una oración sentirnos bien. Eso es muy fácil. Señor, gracias por esta morcilla, la bendigo en el nombre de Jesús. Nada más y nada menos que estás comiendo sangre con arroz. Sangre con arroz. Le estás metiendo al estómago. Pastor, pero es que sabe sabroso. Entonces después no estés llorando y culpando a Dios por tu salud. Desayúnate bien, almuerza, date un gustico, si es verdad, date un gustico de vez en cuando. Date un gustico, yo le digo a la gente, dése un gusto. ¿A quién no le gusta darse un gusto de vez en cuando? Pero que tu estilo de vida sea cuidar tu templo.
La gente ve no cuidarse el templo solo al licor, al cigarrillo, a las drogas. No, hermano. La Biblia habla de la glotonería. Muchos de pocos predican de la glotonería. ¿Han calladitos? ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Que tiene que comerse 4. No, yo, pastor, yo tengo que comerme 5 arepas para quedar bien. Hay gente que dice así. Estás cuidando el templo que Dios te dio. Y voy a saltar de este punto diciendo esto. El 50% de la responsabilidad de tu salud, Cristo la pagó en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la otra parte, el otro 50% es tu mayordomía con el cuerpo. ¿Cuántos salen a caminar? ¿Cuántos salen a ejercitar en la semana? ¿Cuántos se cuidan con los alimentos? ¿Cuántos administran bien su vida emocional, el estrés, la ansiedad? ¿Cuántos se cuidan de lo que escuchan? La vida es un talento que Dios te dio para duplicarlo, no para enterrarlo. Y los que tengan oídos para oír, que oigan. El talento es su vida. El talento es su vida. Inviértalo correctamente, duplíquelo correctamente. Amén, hermano querido. La ley de la inversión se refiere a 3 cosas básicamente, y vuelvo al texto de referencia. El Señor vino a ajustar cuentas. Hay un juicio que Dios va a hacer. Viva la vida correctamente. Quedamos en el versículo, a ver, alguien que me refresque. 19, exacto. Versículo 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando escuchemos esas palabras de nuestro amado Jesús. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. La ley de la inversión se refiere, número 1, invertir o sembrar buenas acciones. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas, después de la segunda carta de Corintios, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, invertir el talento tiene que ver con buenas acciones. Si sembramos malas acciones vamos a recoger. Si usted no saluda, quizá la gente no le salude de vuelta. Amén, hermano. Amén. Hay muchos que se quejan y dicen: ay, pastor, yo no tengo amigos. Pero está sembrando amistad. O cuando tienes un amigo o una amiga, en el primer momento que hay una fricción los descartas. Entonces no era una amistad duradera, genuina es la palabra. Yo tengo amigos que están fuera del país y yo les escribo de vez en cuando: épale, ¿cómo estás? Y hablan conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que sembrar amistad.
Tengo amigos de años, de mi adolescencia, y todavía hablo con él por mensaje de estar en otro país. Ay, no tengo amigos. ¿Por qué? Bueno, tienes que sembrar amistad. ¿Tuviste un problemita? Bueno, si la amistad es genuina, sigue adelante. Ahora sabemos que hay amistades que a veces tienen que romperse porque la confianza se rompió y lamentablemente no pueden seguir. Eso se entiende. No los odias, pero lamentablemente no puedes estar más con ellos. Pero estoy hablando en otro contexto. Siembra buenas obras. Siembra para el Espíritu, porque del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Siembra buenas acciones con tu prójimo, con tu vecino. Siembra bendición. Amén, hermano. En Mateo 6, en este mismo orden de ideas, Mateo 6, versículo 19, dice la Escritura de esta manera. Mateo 6, 19 al 21, Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿De qué está hablando el Señor? Que podemos, con nuestras acciones que sembramos, impactar nuestra eternidad. ¿Cómo no hacemos tesoro en la tierra sino en el cielo? Con nuestras acciones. Impacta nuestra eternidad. Número 2, sembramos o invertimos correctamente en nuestro talento sembrando buenas palabras. Voy a leer un proverbio muy conocido por todos. Proverbios 18, 20 dice de esta manera: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Versículo 21, todos lo conocemos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es decir, usted tiene que sembrar buenas palabras. Siempre buenas palabras sobre sí mismo. Siempre buenas palabras sobre su familia, sobre sus hijos. Siempre buenas palabras sobre su negocio. Pastor, mi negocio en quiebra todo el tiempo, no tengo nada. Revisa que estás hablando sobre tu negocio, sobre tus hijos. No le diga de cada rato a su hijo: rebelde, desobediente, rebelde. Aunque se comporte así, usted está llamado a hablar por fe. Y usted le va a decir a su hijo: tú eres un hombre obediente, vas a ser un hombre obediente, eres un niño obediente, te bendigo en este día. Pero ¿qué se va a arreglar el niño si usted de cada rato es tremendo, es desobediente, es bruto, es esto, lo está maldiciendo? ¿Cómo está? Ahí la venta flocha. Bendiga su negocio y diga: en victoria. Es verdad, no se ha vendido mucho, pero mañana es otro día, mañana se venderá el doble. Bendiga su negocio. Amén. Bendiga a su esposa. Amén. Háblele bendición a su esposa. Claro que sí. Hable por la fe. Que cuando eran novios ustedes vivían diciendo cositas bonitas, y después que se casa, ni un peso le quiere dar. ¡Aló! Dele un abrazo cada día. Cuando se levante, abrace la iglesia. Amén. A veces el enemigo logra que durmamos en la misma cama, pero estamos distanciados emocionalmente. Estamos desconectados.
bendiga con sus palabras. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pensar antes de responder, sazonada con sal. Y número 3, la ley de la inversión se refiere a hacer sabias inversiones con el dinero que Dios nos da. Amén. Ore, le voy a dar una clave antes de hacer inversiones. Ore a Dios. Y vas a ver que cuando ora a Dios, Él te va a dar. Ahora, quizás no le diga en el momento, pero espere en el Señor. Espere en el Señor. No haga inversiones bajo presión. No haga inversiones rápidas. Dinero que le costó mucho tiempo ahorrar no se puede invertir a lo loco. Haga inversiones sabias bajo la dirección del Espíritu Santo y el Señor le honrará. Cuando usted ve el dinero, no como que es suyo, sino como que es un recurso que Dios le da, lo va a administrar mejor. Yo que se lo aseguro. Señor, ¿dónde siembro este dinero? ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo puedo invertir? Usted invierte en el reino de Dios cuando da su ofrenda, cuando paga su diezmo. ¿Usted cree que lo está dejando allí en el arbolín? No, eso es una inversión para el reino de Dios. Y el Señor le multiplica no solo en la vida eterna, sino en esta vida también. Hay muchos que no les gusta escuchar esto, pero está en la Biblia. Y cuando operamos en el principio de Dios, Él reprende al devorador. Claro que sí. La inversión es lo que garantiza que tu dinero no perderá valor con el tiempo. Porque este jefe le dijo a sus siervos: inviertan, porque se fue lejos. Pero él quería que aún yéndose, su dinero estuviese multiplicándose y produciendo, para que cuando él regrese no estuviera la misma suma, la misma cantidad. Ve lo que hace $1 hoy, posiblemente en 10 años no lo pueda hacer. Pero ¿qué es lo que asegura que su dólar de hoy compre en 10 años la inversión? En estos días mi hijo estaba trabajando y yo le quise enseñar la ley de la inversión. Y él se ganaba algo a la semana. Y yo le dije: el dinero que te has ganado, dámelo. Y cuando venga la semana que viene, yo te voy a dar tanto. Tú me diste tanto, yo te voy a dar tanto. Lo que yo quería que él aprendiera es que mientras él estaba trabajando por un lado, su dinero estaba produciendo solo por otro lado. Y cuando nosotros logramos en la vida tener esa bendición de que usted esté durmiendo y su dinero produciendo, hermano, esa es la clave para que su bendición se mantenga en el tiempo. Y cuando él terminó esa semana de trabajar, recibió su pago esa semana, pero recibió el mismo pago de mi parte solo por invertir el dinero conmigo. Mientras estás en otra actividad, tu dinero está trabajando por ti. Amén, hermano querido. Y eso es lo que quería el hombre que se fue. Invierte sabiamente tu dinero. Invierte siendo generoso con tu dinero. Las ofrendas que usted da, lo que usted invierte en el reino de Dios, lo que usted da al pobre, a la viuda, al huérfano, lo que usted da a sus padres, lo que usted da al pobre, lo que usted da a las fundaciones, lo que usted da para bendecir a la gente necesitada. Todo eso tiene que ver con generosidad. Su vida es una torta. Imagínense una torta y esa es su vida, y un porcentaje de esa torta le pertenece al Señor.
Ahora, si usted se come toda la torta, no va a haber multiplicación. Entonces hay gente que dice, ore pastor, para que me vaya bien, para que se me dé esto, para que se me dé lo otro, pero se come toda la torta todo el tiempo. Yo doy mi parte de la torta porque como predicador no puedo predicar algo y no vivirlo. ¿Cuántos me están escuchando? Cada semana cuando se toman las finanzas, nosotros aquí damos lo que se llama el diezmo de diezmos, que se usaba en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote recibía el diezmo de diezmos. El diezmo se pagaba a los levitas sacaban el diezmo de diezmos y se lo daban al sumo sacerdote. Eso lo hacemos nosotros acá. Cada domingo, exactamente con lo que entra, se toma el diezmo de diezmo y nosotros honramos a nuestra cobertura con el diezmo de diezmo. Pero no queremos comer toda la torta todo el tiempo. Y parte de la bendición es para que usted siempre esté bendiciendo y se mantenga el principio de siembra y de cosecha activo hasta que tu corazón deje de latir. Amén, hermano. Amén. Ay, pero que si pago el tiempo, hermano, no me alcanza. Estás confiando en tu propia habilidad y no en Dios. No voy a hacer tiempo porque ya nosotros dedicamos una hora al tema y ya vamos terminando. Mateo 25, volvemos al texto, ya vamos en la última parte del mensaje. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Uno de los enemigos principales de no invertir el talento es culpar a otros de tus fracasos. Escuche bien, ya vamos a terminar. Colocar la responsabilidad de lo que te está pasando en otras personas. Este siervo fue tan descarado que culpó a su señor de que él era un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparciste. Es decir, yo no lo hice porque tú eres así. Y el primer enemigo de no invertir correctamente tu talento es echarle la culpa siempre a los demás. No, yo estoy así por él, yo estoy así por él, yo estoy así por el gobierno, yo estoy así por esto. Hermano, su talento Dios se lo dio a usted y usted es el responsable. Hace 11 años estaba yo sentado con mi amigo Charlie Deshler en un restaurante y regresábamos a Venezuela para iniciar esta misión de la iglesia. Y él me dijo, Jarvis, porque el Señor me proveyó un dinero para comenzar la misión de la iglesia antes de comenzar todo. Y él me dijo, Jarvis, mejor que hagas esto funcionar. Me dijo así en inglés. Y yo lo miré y supe que fue el Espíritu Santo que me dio esa palabra, con todo el respeto que le tengo a mi hermano, gran respeto, un hombre de 80 años actualmente, que debemos ver en diciembre con el favor de Dios. Y yo lo miro ese día y le digo, Charlie, esto que voy a hacer, no lo voy a hacer por ti ni por los demás, es porque Dios me está diciendo que lo haga. Y si Él me está diciendo que lo haga, todo va a salir bien. Y aquí estamos 10 años después. Si yo hago esto por el hombre o para satisfacer al hombre o para justificar al hombre, estoy frío. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice, no importa lo que los demás
puedan hacer, puedan decir. Que los demás no sean tu excusa por no invertir tu talento, por no mejorar en la vida, por no avanzar en la vida. Muchas veces vas a tener que ser autodidacta. Muchas veces vas a tener que tú solito con el Señor pelear tus batallas. Pero Él te dará la victoria y la directriz. El segundo enemigo, lo dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Impresionante. Jesús usa acá en esta parábola el miedo como uno de los principales enemigos de la inversión del talento. La palabra miedo significa salir corriendo y salir volando. Literalmente significa la palabra miedo, salir volando. Una vez estaba en la hacienda de mi amigo Charlie Deschler, pasando unos días allá, y recuerdo que me levantaba temprano a hacer algunas cosas en su hacienda. Yo traje algunas fotitos ahí para que las vieran. Sí. Y en la mañana yo salía con una Ranger. Él tenía un carrito para yo poder transitar en la hacienda. Y en la mañana salía yo, buscaba la Ranger y me iba por la hacienda a hacer algunas cosas. Una de las cosas que hacía era que recogía los huevos del gallinero. Ahora, este gallinero no era un gallinero como el que usted puede tener en la mente, era un gallinero automatizado. Tenía cerco eléctrico para que los zorros no se comieran en las gallinas. A cierta hora en la tarde, cuando oscurecía, se cerraban las puertas del gallinero, ya todas las gallinas tenían que estar adentro para que el frío no las afectara. Ahí está. Mire, ahí estoy yo en la Ranger. No podemos ampliar esa foto. Ahí yo no le daba comida al peluquero. Y ahí está mi hijito Steven, tenía 5 añitos apenas Steven allí. Y yo salía, eso fue hace 11 años, salía todas las mañanas en la Ranger a hacer algunas cosas. Y entonces, ahí está Steven recogiendo los huevitos, dándole comida a las gallinas. No, recogiendo los huevitos, ¿ven? Ajá, y hay otra de Steven dándole comida a las gallinas. Pónganle eso también. Ahí está, ¿ven? Y hay otra de la familia, de otro viaje que hicimos, que aparece ahí su chiquitita, ¿ven? Padre. Gloria a Dios. Sí, ahí sí. ¿Sabe por qué ahí aparezco bien cortadito? Llegué en ese viaje, eso fue en el 2014, y me dice mi hermano Charlie, te voy a llevar a una barbería. Y cuando entro en la barbería, era una barbería de la tercera edad. Y cuando entré, todos los que estaban ahí me hicieron. Hermano, y eso me pasaron la máquina y me dejaron así peladito. Pero le coloqué esa foto porque un día me pasó, hablando del temor, que Jesús lo menciona acá en la parábola. Él tenía un pastor alemán muy grande, un perro que trajo de Checoslovaquia, y el perro era entrenado para cuidarlo a él. Y en ese viaje, cuando nosotros fuimos, estaba el perro, se llamaba Oli, un pastor alemán, la cabeza como de este tamaño. Grandísimo el perro. Solo con mirarlo daba mucho temor. Y yo salí en esa Ranger en las mañanas y una vez le pregunté a él y le dije, mira, yo sé que un día puede pasar que yo esté por ahí y el perro esté afuera, porque él lo tenía en una jaula, y el perro está afuera. Te digo esto porque necesito que me digas qué hago si eso me pasa. Le digo yo hacia él, ¿qué hago? Él me dice, bueno, te va a pasar esto. Él te va a gruñir, ¿qué se dice? Él te va a gruñir, te va a hacer. Es lo primero que va a pasar. Lo segundo que va a pasar es que
va a salir galopando hacia donde tú estás. Te digo así. Y yo le decía por dentro, qué esperanza. Y él me dijo, lo tercero que él va a hacer es que va a frenar, te va a dar una vuelta, te va a oler, y como ya sabe tu olor, se va a ir. Llegó el gran día. Estaba yo tempranito en la Ranger. Como aquí estaba yo, y allá en la puerta de salida, escucho. Cuando yo miro a la otra esquina, está Oli mirándome. Y yo cuando lo miré la Ranger. Y me acordé de las palabras de mi amigo Charlie. Y yo decía, ¿qué hago, Señor? Y empezó a galopar ese perro. Y yo dije, voy a hacer lo que me dijo él. Me quedé sembrado, hermano. Cerré los ojos. El perro me dio una vuelta, me olió y se fue. Y yo después pedí papel sanitario. Ay, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? Yo pude haber salido volando por el temor que sentí, porque no le voy a negar que no sentí temor. Pero escuché y obedecí las palabras de su dueño. Y me quedé quieto. Quizás si corro, quizás no. Si corro me alcanza porque su velocidad es mayor. Y me hubiese dañado quizás. Me hubiese ido. Pero escuché las palabras del dueño y hice exactamente lo que él me dijo. ¿Por qué le digo esto? Para hacer una analogía. El Señor ha dicho 365 veces en la Biblia, no temas. El temor va a venir por X o por Y. Pero cada vez que vengas a sentir temor, a querer salir corriendo, espantado, recuerda las palabras que dijo el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. A veces creemos que coraje es no sentir temor. Coraje lo definió alguien como el temor cuando ha dicho sus plegarias. A veces tenemos que hacer las cosas sintiendo temor. Pero cuando lo hacemos, entonces no nos dejamos controlar por el temor, sino que el poder de Dios es el que controla y hace que se vaya el temor. Y aquí cuando usted siente temor, va a decir: Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Usted no se imagina las veces que yo he declarado ese versículo en mi vida. Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente cabal. La palabra de Dios es poderosa y hace huir el temor. Y termino diciendo esto: para invertir, muchas veces vas a sentir temor. A veces Dios te va a decir que hagas algo y el temor va a estar allí hablándote del fracaso. Si inviertes, vas a fracasar. Si haces lo que Dios te dice, te van a hacer burla o te va a pasar esto. Si el temor es el bullying más grande que existe. Si vas para allá, te va a pasar esto. Si hablas, te va a pasar aquello. Pero cuando usted lo hace, el temor sale corriendo. Porque si Dios te dijo que hicieras algo, Él te dio la capacidad para usted vencer cualquier obstáculo, y el segundo se llama el temor. No deje que el temor castre el destino que Dios tiene para usted, el talento que Dios tiene para usted. En esta era donde vivimos hay mucho temor, pero si Dios te dejó vivo en esta generación es porque tienes la capacidad de vencerlo y
y hacer el propósito de Dios. Termino diciendo estas palabras de la boca de nuestro Señor. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Es decir, al que lo usó fielmente y correctamente, Dios siempre le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas y afuera, aquí será lloro y el crujir de dientes. Lloro de que usted no sea sino el siervo que utilizó y duplicó sus talentos y los usó para la gloria de Dios. Señor, yo oro que mi talento sea bien administrado y siempre apunte hacia ti, Señor, para que la gente te dé gloria, honra, porque no se trata de Jarvis, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Póngase de pie por un momento para que hagamos una confesión de fe. De esta manera terminamos este ciclo de enseñanzas que consta de 6 horas de enseñanzas. Usted lo puede ubicar en YouTube, en nuestro canal Iglesia Luz de las Naciones Sur. Allí están todas estas enseñanzas y otras que siempre transmitimos a través de la radio. Aleluya. Cierra sus ojitos, levante su manito derecha y diga conmigo: Señor, hoy reconozco que todo lo que concierne a mi vida, yo no soy el dueño de eso. Tú eres el dueño. Y tú me has permitido nacer y me has permitido vivir para ser un buen mayordomo de los recursos que tú me has dado. Mi vida, mi familia, la salud, los hijos, la empresa, el negocio, el empleo, mis finanzas, mi casa, mi carro, todo lo que tengo, aún los dones que ejercito para el reino de Dios, viene de ti, Señor. El título que gané en la universidad viene de ti, Señor. Gracias te doy. En este día te pido perdón si he sido egoísta con el talento, creyendo que es mío, usándolo para mi propio beneficio, para mi propia gloria, para el propio orgullo. Pero hoy me arrepiento y clamo la sangre de Cristo y te digo, Señor, que mi vida es tuya
aceptado a Cristo como Salvador, te invito a que vengas al altar. Sí, Señor, somos hijos tuyos. No somos esclavos de ti. A ver si estás allí. Sal de tu silla y ven a aceptar a Jesús allí, al altar. Recibe a Jesús. Para usar bien el talento que Dios